tal? Hoy día vamos a hablar acerca de las hepatitis. Bueno, empecemos. Primero tengamos en cuenta cuál es la definición de hepatitis. Como sabemos, el sufijo itis es igual a inflamación. Hepato viene de hígado. Entonces en total significaría la inflamación del hígado, ¿no? En este caso, tengamos en cuenta que la hepatitis tiene etiologías varias, pero la más importante a recalcar acá son las virales, ¿no? Específicamente el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D y virus de la hepatitis E. También hay existencia de un virus de la hepatitis G, pero esta G no ataca al hígado, ¿no? Entonces no tiene mucha relevancia como tal, ¿no? Entonces eso sería, ¿no?, lo principal, ¿no? Porque también hay causantes como el citomegalovirus o tal vez el virus de Epstein-Barr. Entonces, ¿no? Ya veríamos, ¿no?, cuál sería, ¿no? También hay bacterias que también van a producir hepatitis, ¿no? Pero específicamente vamos a hablar de las hepatitis de causa viral, específicamente de las hepatitis de los virus hepatitis A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, empezamos con esto, empezamos. Primero tengamos en cuenta la etiología de la patogenia, de cómo es que se desarrolla la enfermedad. El virus de la hepatitis, ya sea A, B, C, D, usualmente va a atacar los hepatocitos o va a provocar que las inmunoglobulinas o el sistema inmune del cuerpo se encargue de atacar eso, ¿no? Entonces, bien el virus de hepatitis hace o destruye o ataca a los hepatocitos que son parte o unidad funcional del hígado, o bien va a, va a estimular al sistema inmune o las inmunoglobulinas para dar lugar al desenlace fatídico del ataque hacia el hígado, ¿no? Tengamos en cuenta también lo siguiente, que los síntomas van en relación a la recuperación tardía o temprana del paciente. Si el paciente presenta una sintomatología menor, significa de que hay una mayor eliminación de ¿qué? De hepatocitos. O sea, ¿a qué evolución con estos dos criterios? De que hay una mayor eliminación del virus debido a que se activan la CD8 y también la NK, ¿no? La NK específicamente junto con la CD8 que se agrega al complejo medio de de tipo 1, ¿no? Entonces, al haber una mayor cantidad de sintomatología, nos hace entender de que el virus está siendo eliminado por los mecanismos de defensa del sistema inmune, específicamente las células CD8, los linfocitos T CD8 y las células NK, que son propias células de virus o de células mutadas, junto con la CD8 también, que actúa o coadyuva junto con el complejo medio de compatibilidad para atacar a células o a células afectadas por virus. Ahora, cuando la sintomatología es menor, ya que nos indica, entonces hacemos alusión de que el sistema inmune no trabaja, está cero. Por eso hay una persistencia del virus. Entonces, cuando un paciente presenta una mayor cantidad de sintomatología, indicamos de que su sistema inmune está actuando contra el causante, ¿no?, de esta misma enfermedad, ¿no? Ahora hablemos de las manifestaciones clínicas. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de hepatitis vamos a presentar tres fases, ¿no? La fase preictérica, que es la primera, la fase ictérica y la fase de recuperación, que es la tercera y la finictante. La preictérica, también llamada fase prodrómica, vamos a presentar síntomas difusos como el malestar general, la mialgia, la artralgia o la astenia, ¿no?, que son síntomas difusos que nos dan a entender de que hay un proceso inflamatorio en el cuerpo, ¿no? También podría presentarse fiebre. Hay un proceso inflamatorio en el cuerpo, ¿no? Lo que no nos lleva a tener un diagnóstico voraz, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la fase ictérica, acá ya nos indica un poquito más acerca del compromiso del hígado. ¿Por qué? Va a haber un dolor en la palpación, específicamente en el hipocondrio derecho, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho, junto con la ictericia, que es el aumento de las bilirrubinas, ¿no?, de 2.5 a 3, ¿no?, miligramos, ¿no? Rangos en los cuales se presenta la ictericia.
Y la fase de recuperación, donde indicamos de que el virus ya se ha eliminado. Ahora, acá pongo eliminación de virus entre signos de interrogación porque no sabemos si el virus se ha eliminado o si el virus persiste. Pero hay una menor cantidad de síntomas, ¿no? ¿Qué tal si el virus sigue presente? Pero la sintomatología bajó. Por más de que el virus ya no presente demasiada sintomatología, aunque esté presente, podría convertir al paciente en un agente activo para la contaminación o la propagación del mismo virus. A este estado se conoce como el estado de portador y se presenta en pacientes crónicos o en pacientes supuestamente sanados, ¿no? Es importante. Entonces, cuando hablamos de etiología patogenia, tengamos en cuenta que el virus bien ataca a los hepatocitos o bien hace que el sistema inmune ataque al hígado o a los hepatocitos como tal, o bien actúa directamente el virus o los complejos del sistema inmune. Ahora, si hablamos de sintomatología, mientras mayor sintomatología, mejor será el mecanismo de eliminación de los hepatocitos. A menor sintomatología, persistirá el virus, ¿no? Y si hablamos de las manifestaciones clínicas, indicamos que la prodrómica, la perictérica, ictérica y la de recuperación. Tengamos en cuenta que la prodrómica y la perictérica son lo mismo y enfocan o engloban malestares generales, ¿no? Astenia, mialgia, artralgia, ¿no? La ictérica ya nos indica a un proceso hepático. Ahora, como les hablé, la clasificación de virus hepatitis A, bueno, de los virus de la hepatitis tenemos varios, ¿no? Indicamos con la A, B, C, D y E. Empezamos con el virus de la hepatitis A. Para entender mejor, tengamos en cuenta que los virus de la hepatitis podrían ser crónicos o podrían tener tendencia a cronificarse o ser agudos y autolimitarse. De entre los crónicos tenemos a dos importantes, que es el virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Y los agudos, el virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis E. Pero ¿dónde queda el virus de la hepatitis D? Esta coadyuva y congenia con el virus de la hepatitis B. O sea que si hay un virus de hepatitis B activo, puede sobreinfectarse o coinfectarse con un virus de la hepatitis D. Ahora, sabiendo que el virus de la hepatitis A que hablamos ahora es de tendencia aguda, tengamos en cuenta lo siguiente, que los agudos siempre tienden a complicarse con una falla hepática fulminante y el crónico con una cirrosis o un adenocarcinoma, que es un cáncer, es un tumor maligno, adenocarcinoma, ¿verdad? Ahora, yo te hablo ahorita del virus de la hepatitis A, que se engloba dentro de los virus que tienen tendencia a agudizarse. Por ende, tendría como complicación, y aquí indicamos que es una complicación, la falla hepática fulminante. Ahora, si hablamos de genoma, es un ARN monocatenario propio de este mismo. Y también y eso también va acompañado, y es propio conocerlo, que al igual que el virus de la hepatitis E, que también tiene tendencia a agudizarse, también es un tipo de ARN, ¿verdad? Entonces, la A y la E comparten muchas similitudes. Y dentro de estas indicamos también de que el ARN el material genético del virus de la hepatitis A es un ARN junto con el virus de hepatitis C, que también se agudiza, también posee genoma ARN, ¿no? Indicamos acá también la fase prodrómica, ¿no? Que nos indica paciente que presenta astenia, anorexia, fiebre, dolor en el hipocondrio derecho. Indicamos que la ictericia es un signo tardío, puesto que se encuentra en la fase ictérica, ¿no? Fase ictérica, o sea que la bilirrubina como tal acaba de elevarse, ¿no? Para dar lugar a la ictericia. La TGP se encuentra elevada, en cambio la TGO no. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. La TGP, o también conocido la ALT, son marcadores de inflamación propios del hígado. O sea, cuando el hígado se inflama, tiende a elevarse la TGP. En cambio, la TGO o la AST son marcadores difusos del riñón, vaso, hígado. Entonces, cuando se eleva la TGO y también el cerebro, no necesariamente habría una inflamación de hígado. En cambio, si se eleva la TGP, habría una inflamación del hígado. Es por eso que significa que la TGO se eleva
en hepatitis, porque es un marcador propio de inflamación del hígado. En cambio, la TGO, como es un marcador difuso propio de varios órganos, no es netamente o propio del hígado, ¿no? Es por eso que la TGO se le ve en pacientes alcohólicos, donde ya evidentemente va a haber una falla no solo a nivel del hígado, también a nivel del cerebro, también a nivel del vaso, también a nivel de los riñones, ¿no? Por eso es que propio la TGO o la ST en pacientes alcohólicos que ya presentan daño o compromiso de órganos dianas múltiples. Indicamos de que el virus de la hepatitis A es agudo, más no crónico, ¿no? Junto con el virus de la hepatitis E. Algo también importante mencionar es cómo se transmite, ya que lo pongo, ¿no? ¿Cómo transmitimos el virus de la hepatitis A? Pues bueno, es muy simple. El virus de la hepatitis A se transmite por vía fecal oral. ¿A qué me refiero con esto? De que los pacientes que presentan el virus de la hepatitis A activos, bueno, en la fase prodrómica, tienden a eliminar en las heces el virus, ¿no? Que puede llegar a contagiarse si el paciente o el infectado no maneja una higiene pulcra, ¿no? No es pulcro con el manejo de su enfermedad, ¿no? Y podría llegar a transmitirse a otros pacientes, ¿no? Es propio de esto en niños menores, ¿no? Y como bien sabemos, los niños menores usualmente se acumulan o se aglomeran con estas medidas de higiene en las guarderías, ¿no? Entonces, virus hepatitis A, transmisión fecal oral, propio de guarderías donde hay gran cantidad de niños que tienen eh, deficientes servicios higiénicos o deficientes medidas higiénicas para evitar la transmisión, ¿verdad? Y también que está en contacto con varios niños. Aparte de esto, que los niños usualmente son anictéricos en un 90%, específicamente los niños menores a 6 años, que son anictéricos y no presentan sintomatología como tal que nos indique o nos oriente a un diagnóstico como lo sería una hepatitis. Pero de por sí, que un niño presente sintomatología prodrómica, como ya sea astenia, fiebre, eh, no podría dar la conclusión, pero en caso tenga virus de hepatitis A, va a contagiar a otros familiares y así es como se va a proliferar. Y como sabemos, los niños menores a 6 años son anestéricos. Hay otros pacientes que no son anestéricos o no son asintomáticos, como lo sería en este caso los padres, los adultos mayores y los niños mayores a 6 años. Entonces, en caso la niña se infecte o sea positivo para el virus de la hepatitis A, entonces va a contagiar no solo a su hermano, ¿no? Sino también a la madre y al padre. Es importante manejar esto, ¿no? Y como indicamos, el virus de la hepatitis A es homólogo al virus de la hepatitis B. Entonces, eso también se va a transmitir por vía fecal oral. Listo. Entonces, niños menores a 6 años o anictéricos presentan sintomatología difusa. Quedamos. Niños mayores a 6 años y adultos son sintomáticos y presentan ictericia. Quedamos. La fiebre, dolor e hipocondria derecha, anorexia, astenia son síntomas prodrómicos o clínicos. Quedamos. La contaminación es fecal oral al igual que el virus de la hepatitis E. Quedamos. La contaminación también podría darse por la mala higiene o el mal lavado de los alimentos, específicamente aquellas aguas. Bueno, como sabemos, el desagüe siempre desemboca en ríos y mar. Entonces, también podría haber tendencia a contaminación de los mariscos, el agua contaminada o hasta la leche, ¿verdad? Y como indicamos, las guarderías, ¿no? Donde hay una alta concentración de menores, ¿no? Es propio y acá podría haber una alta tendencia a la propagación de la virus hepatitis A en niños menores, niños pequeños, que luego podrían contagiar a su familia, ya que estos son anictéricos. Ahora, ¿cómo sabemos si el paciente tiene o tuvo la hepatitis A? Tendríamos que fijarnos en las inmunoglobulinas, ¿no? La G y la M. Sabemos que la G tiene una vida media aproximadamente de 25 días, ¿no? Y la M, pues que menos tiene una vida media de 5 días, ¿no? Entonces tenemos que manejar más o menos los tiempos. Si el paciente presenta IgM antivirus de la hepatitis A, indicaríamos de que el paciente se encuentra enfermo, ¿no? Porque
el inmunoglobulina tipo M o la IgM tiene una vía de 5, es la primera que aparece en una infección. Entonces, si nosotros vemos de que el paciente presenta IgM anti-VHA, el paciente posee o está con la enfermedad. Y aquí podemos ver, ¿no? Acá es el punto exacto donde se inocula, día 0, ¿no? Pasa el tiempo en la fase prodrómica, vemos que la GPT o la TGP se eleva, ¿no? Se eleva, pero lo que nos importa acá es tal vez el virus, la presencia del anti-IgM, ¿verdad? Aproximadamente al día 4 se encuentra en un punto máximo, ¿no? En la semana 4, pues, más o menos, ¿no? En la semana 4 se encuentra en la cúspide, ¿verdad? La IgM. Donde el paciente se encuentra enfermo, está con la enfermedad, está con la sintomatología, se encuentra ictérico. El virus está activo, está presente, se está multiplicando. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, vemos cómo es que la IgM anti-VHA va disminuyendo, porque tiene una vida aproximadamente de 5 días. Entonces las IgM van cediendo, van muriendo, y acá se va a empezar a activar la IgG, ¿no? La IgG es una inmunoglobulina a largo plazo que se presenta en personas mayores, ¿no? Perdón, en personas que ya tienen un rango o una estimación prolongada de la enfermedad, ¿no? Y vemos que acá la IgG se presenta más o menos a la semana 3. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? De que la IgM es un marcador temprano y la IgG es un marcador tardío. Usualmente se relaciona con pacientes que ya están recuperados y la IgM con pacientes que están enfermos, ¿no? Entonces, en la semana 4, que el paciente ya pasó la fase prodrómica y está con la sintomatología a flor de piel, indicaríamos que la IgM se encuentra elevada, o sea, de que está enfermo. Por eso acá se encuentra la cúspide, IgM, o sea, que está enfermo, ¿verdad? Ahora, la IgG se prolonga o está en pacientes que ya ha recuperado y queda como memoria la IgG anti-VHA, ¿no? Entonces, si está con IgG, el paciente tuvo una impresión previa y está con IgM, el paciente se encuentra enfermo. Virus de la hepatitis B. Como indicamos, el virus, acá anteriormente indicamos de que el virus de la hepatitis B se englobaba dentro de aquellos virus que tenían tendencia a cronificarse, ¿no? Como el virus de la hepatitis B tiene tendencia a cronificarse, indicaríamos de que su desenlace fatídico podría llegar a ser la cirrosis. La cirrosis podría ser su desencadenante fatídico. Para empezar, su complicación, y esta podría desencadenar el adenocarcinoma hepático, ¿no? Son siglas, ¿no? El adenocarcinoma hepático, que es un tumor maligno. Tengamos en cuenta lo siguiente, bueno, como indicamos, el virus hepatitis A es un ARN de tipo bicatenario, monocatenario, y el ADN es propio de la hepatitis B, ¿no? Entonces, A y son ARN y la B es ADN, ¿no? Tengamos en cuenta esto, ADN bicatenario, si hablamos del virus hepatitis B, y la AE hablamos de un ARN monocatenario, ¿no? La vía de transmisión es importante porque va a ser sanguíneo sexual, también podría ser vertical, o sea que podría atravesar la barrera feto-placentaria. Pero tengamos en cuenta que el virus hepatitis A, B, si es de transmisión vertical, tendría mayores complicaciones, ¿no? Mal pronóstico. 90% estado del portador, o sea que el paciente va a presentar baja sintomatología, bajos síntomas, pero mayor contagio, mayor propagación. El niño nace con virus de la hepatitis. No se dan cuenta. Pero nada, todos en la casa se infectan. El padre, la abuela, el tío que vino de visita se infecta. Y en un 20% desencadena la muerte. Y si hablamos de un 20% de muerte, es elevado. 20% es una cifra elevada. Entonces, si hablamos de virus hepatitis B, tengamos en cuenta que tal vez la mayor complicación podría ser de que tenga transmisión vertical.
de que el feto, perdón, de que en este caso el neonato se infecte, ¿no? En un 20% muere o en un 90% desarrolla estado de portador. O sea que presenta baja sintomatología, pero los contagios van a ser inminentes. Como te indiqué, una complicación del virus hepatitis B sería la cirrosis, pero nos indica que es bajo índice de desarrollo de cirrosis o falla hepática fulminante. Es importante. Ahora hablamos de los marcadores sérico, que es importante ya que presenta varios, ¿no? En este caso el virus hepatitis B, ¿no? En la superficie, el core y el E, ¿no? Son importantes estos tres marcadores de superficie que son propios, cabe recalcar, del virus de la hepatitis B. Son propios, ¿no? Entonces, recapitulando, el virus de la hepatitis B tiene ADN bicatenario, puede darse por transmisión sanguínea, en transfusiones, en pacientes que son, que tienden a inyectarse drogas parenterales, también son susceptibles a esto mismo, ¿no? Por vía sexual y por vía vertical, que tendría tendencia a presentar mal pronóstico, ¿verdad? En 90% se desarrolla estado del portador y en un 20% la muerte, que 20% es una cifra demasiado elevada. Bajo índice de cronicidad o complicación a cirrosis. Y tengamos en cuenta que los marcadores séricos son tres: el de superficie, el core y el E. Ahora hablemos de los marcadores, que también es importante. Hablemos de virus de la hepatitis B, que se complicaba a cirrosis o falla hepática fulminante, pero es de menor tendencia a falla hepática fulminante porque los que se cronifican usualmente tienden a desarrollar algún tipo de cirrosis, ¿verdad? Y los agudos tienden a desarrollar la falla hepática fulminante. La hepatitis B. Si el paciente está con antígeno de superficie B, está enfermo. Si tiene un anticuerpo contra el antígeno de superficie, está sano, ¿verdad? Entonces, indicamos que el paciente presentaba el antígeno de superficie. Si se encontraba positivo, está enfermo. Pero si se encontraba negativo, está sano. O en todo caso, o también es igual, aquí haya presentado anti-AGS positivo. Pero tú miras, pero acá yo veo de que hay el antígeno de está positivo, pero que tienes que fijarte, ¿no? Más o menos en el prefijo, ¿no? Que es anti. O sea que hay anticuerpos con el antígeno de superficie positivo. O sea que el cuerpo ya desencadenó o ya desarrolló memoria contra este. O sea que ya se ha eliminado por medio del sistema inmune. En cambio, si no figura el anti o no hay anticuerpos que hayan atacado el antígeno de superficie, el paciente se encuentra positivo. Entonces, es importante mencionar esto, porque si tú ves un anti delante de tu antígeno, significa que o bien es negativo o se ha erradicado. Eso es importante. Pero si no ves un antígeno o un anticuerpo delante de tu antígeno, entonces sigues con las complicaciones y sigues con la enfermedad. Entonces, el paciente presenta antígeno de superficie B positivo, entonces el paciente se encuentra enfermo. El primer marcador, el antígeno de superficie, si nos indica que el paciente está enfermo o está curado. El paciente, ahora pasemos al siguiente antígeno, ¿no? Que es el antígeno core. El paciente posee antígeno anticore positivo. Ya, pero ¿anticore qué? ¿IgM anticore o IgG anticore? Porque es importante, ¿no? ¿Qué tipo de inmunoglobulinas se han desenvuelto o se han desarrollado? Por veces es crónico o es agudo. El paciente tiene IgM antígeno core. Ya, entonces, si es IgM, como te nos indica, es un paciente agudo, ¿no? Porque indicamos que los primeros marcadores o las primeras inmunoglobulinas que se regaban era el IgM. Entonces, si es un IgM anticore positivo, es agudo. Ahora, si es un IgG anticore positivo, es un crónico. Ya, está bien. Entonces, es antígeno de superficie positivo, está enfermo. Es un IgG anticore positivo, es crónico. Ahora veamos si es que el paciente está con proliferación activa o está inactiva. Para eso aplicamos el antígeno E. El paciente está con antígeno E positivo, entonces está prolifera. Está con antígeno negativo, entonces no está proliferando. Pero como
si es que hay un anticuerpo como prefijo a tu antígeno, es negativo. Entonces, hay un anticuerpo antígeno E positivo. Entonces hay un anticuerpo, por ende anula este, entonces no hay proliferación, ¿no? Entonces, recapitulando, hay tres antígenos para virus de la hepatitis B. El antígeno de superficie, el antígeno core, el antígeno E. Antígeno de superficie positivo, está enfermo. El antígeno core, que está, que está correlacionado con las inmunoglobulinas, en este caso G o M, ponte que es un antígeno core IgM, entonces está con una infección aguda. Es un antígeno core IgG, está con infección crónica. Ahora, el antígeno E. El antígeno E positivo está proliferando. Antígeno E negativo no está proliferando. Pero, ¿qué tal si digo anticuerpo antígeno E positivo? No está proliferando porque anticuerpo antecede. Ya, listo. Eso aumentó a un antígeno reactivo, por positivo, perdón. Ahora, un antígeno superficie negativo. O lo mismo a anticuerpo de antígeno de superficie positivo, que es antígeno de superficie negativo. El paciente está sano, o bien se ha curado o bien se ha vacunado. Tengamos que solo hay vacuna para la A y para la B. Ojo, solo hay vacuna para la A y para la B. ¿Cómo saber si se ha curado? Con el antígeno core, ¿verdad? Antígeno core negativo indica que el paciente presentaba, perdón, el antígeno core negativo y el anticore. Significa que el paciente ya ha cronificado, o sea que ya pasó bastante tiempo desde que adquirió la enfermedad, pero ya no está proliferando. Entonces el paciente se acaba de recuperar. O antígeno G, perdón, o inmunoglobulina G antígeno core positivo, de que el paciente ya ha recuperado, pero todavía sigue en la fase de portador, ¿no? O sea, sigue portando o sigue con... O, bueno, en sí, ya no porta, pero es un paciente crónico, ¿verdad? Que ya ha curado, ¿no? Tratamiento, el tenofovir. Tenofovir depende de la función renal. En paciente que está con la función renal preservada, y entecavir si el paciente tiene la función renal comprometida. Virus de la hepatitis C. Y tal vez uno de los más importantes es el propio de los pacientes adictos a drogas por vía parenteral. Entonces, en pacientes adictos a drogas por vía parenteral es propio el virus de la hepatitis C. En pacientes que realizan hemodiálisis, en pacientes que presentan transfusión, es asintomático en gran parte de los pacientes, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Es por eso de que se realiza el tamizaje aproximadamente a los 40 años, y que en gran parte de la población que presenta hepatitis C es asintomático. Por eso se realiza el tamizaje, ¿no? Tiene una tendencia de cronificación del 85%, o sea, caramba, tiende a cronificarse en gran medida, o en gran parte, y gran parte de ellos llegan a la complicación que indicamos que era propio de los que cronificaban, que es la cirrosis. Marcadores: el anticuerpo contra el virus hepatitis C y la activación vírica, que es propia de PCR, ¿no? Tratamiento: interferón más ribavirina por 6 meses, si hablamos de la clasificación de los virus hepatitis C2-4, y interferón más ribavirina por 12 meses si hablamos de 1-4, ¿no? Listo. También es propio en pacientes que poseen VIH, ¿no? VIH. ¿No? Que también es propio de aquellos que manejan las adicciones de drogas por vías parenterales o que manejan redes sexuales, ¿no? Es propio de ellos, ¿no? Acá manejamos la ELISA, que es anti-VHC, o la carga viral por PCR, ¿no? Si ambos son positivos, el paciente está con virus hepatitis C. Si ponte que la carga viral es baja, pero está con anti-VHC, es un falso positivo. Ahora, si está con anti-VHC negativo y PCR una carga viral elevada, es un paciente ventana, ¿verdad? Ahora manejemos lo siguiente: virus, la hepatitis D o delta. Indicamos de que de tipo ARN agudiza y vía transmisión fecal oral, propio, idéntico al virus de la hepatitis A.
Depende, pero en este caso, este va a depender de... Ah, no, perdón, me he equivocado. Ese es el D. Es el D, ¿no? El virus de la hepatitis C, que no englobaba que no era crónico ni agudo, este netamente iba con el virus de la hepatitis B, o sea, dependía de este. El B es crónico, es leve, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, que este podría sobregarse al virus de la hepatitis B y podría desencadenar rápidamente una falla hepática fulminante, cronicidad, cirrosis o algún tipo de adenocarcinoma. Entonces, si por ejemplo indicamos los antígenos de superficie del virus de hepatitis B, si el antígeno de superficie del virus de hepatitis B era positivo, el paciente está enfermo. Ahora indicamos, ¿cómo indicamos de que era agudo o era crónico? Con el anticore, antígeno core, agregado a la inmunoglobulina, ¿no? Entonces pongo AG core más inmunoglobulina. Agudo indicara que era el IgM y crónico era la IgG, ¿no? Agudo IgM más virus de la hepatitis D o delta es una coinfección y te lleva a una falla hepática fulminante. Ahora, si es un paciente crónico más virus de la hepatitis D, ya no es una coinfección, es una superinfección y que un 90% cronifica. O sea, más que el virus de la hepatitis C. Eso cabe recalcarlo. Virus de la hepatitis C. Y esto es ya lo último. Virus de hepatitis E. Es ARN, al igual que el virus de la hepatitis A. Fecal oral, al igual que el virus de la hepatitis A. Similar a la hepatitis A, o sea que también tiene tendencia a agudizar. Pero este afecta, al igual que el B, a embarazadas. Pero en este caso no afecta al niño, no afecta al neonato, sino afecta a la madre, porque desarrolla una insuficiencia hepática aguda grave. Altas tasas de mortalidad en el tercer trimestre que podrían comprometer al embarazo. Compromiso del embarazo. Igual que el virus de hepatitis A, pero este tiene mayor tendencia a desencadenar desenlaces fatídicos en embarazadas. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta aquí.